Seguimos. El Parlamento Europeo aprobó esta semana incluir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ahora, las entidades bancarias y financieras de la Unión Europea deberán aplicar controles reforzados a las transacciones vinculadas con esos países de la lista para proteger la integridad del sistema financiero europeo. La dictadura de Nicolás Maduro recibió un nuevo revés internacional. El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo. Con esta actualización, la lista elimina a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes y añade a Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. La nueva lista de la Unión Europea que incluyó a Venezuela destaca a las jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta nómina, que difiere de paraísos fiscales elaborado por el Consejo de la Unión Europea, no implica sanciones automáticas. Sin embargo, obliga a las entidades financieras europeas y a otros organismos a ejercer mayor vigilancia sobre las operaciones financieras vinculadas a los países incluidos, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas. La inclusión de Venezuela y otros países responde a la conclusión de que sus marcos regulatorios presentan deficiencia en la prevención del lavado de dinero y el terrorismo. Tony Frangie Nawat, politólogo y editor de Caracas Chronicles, está con nosotros. Tony, bienvenido a NTN24. Gracias a ustedes por invitarme, siempre un gusto estar en el programa. ¿Cuál es el alcance de esta inclusión de la Unión Europea? ¿Cuál es la nube negra que terminaría posándose sobre Venezuela y su capacidad de participar en el sistema internacional de comercio? Bueno, lo primero que hay que entender es que la inclusión de Venezuela en esta lista pues no conlleva sanciones automáticas, sino que obliga a que entidades europeas, bancos europeos, fintech, compañías de Europa pues tengan que hacer diligencia debida reforzada, es decir, revisar con mayores controles, mayores revisiones cualquier operación o relación de negocios con clientes o entidades venezolanas. Esto también implica que bueno, Venezuela debe tomar ciertas medidas o ciertos pasos para que pueda ser eliminada de la lista, como ha pasado con otros países. Hay países que algunos años se agrega a la lista, otros años vuelve a ser sacada. Esta es una lista relativamente amplia. Mónaco, siendo un país desarrollado europeo, está también en la lista. Entonces no conlleva sanciones automáticas, pero pues puede representar de nuevo una mayor revisión que puede llevar a overcompliance, lo cual podría tener un efecto negativo, sobre todo en entidades del sector privado venezolano. Unos entran, otros salen. Panamá celebró haber salido de la lista y aquí podrían surgir nombres que resulten particularmente afectados, digo yo, nombres del régimen de Nicolás Maduro que podrían estar haciendo negocios ilícitos y que estén sus finanzas radicadas en el continente europeo. No creo que esta lista afecte a ninguna persona particularmente de forma individual, sino que es algo más general hacia el tema país. De hecho, como te mencionaba, creo que puede tener un efecto negativo, el llamado overcompliance, ¿no? Como un mayor control casi un poco innecesario sobre el sector privado, que puede tener resultados pues, negativos en las cuentas que tienen los venezolanos, cuentas bancarias en Europa, en las operaciones comerciales que pueden tener las empresas privadas venezolanas con las empresas o entidades europeas. Incluso un tema que ya ha pasado, que se ha visto con las sanciones norteamericanas, esto puede tener un impacto en tema de ayuda humanitaria, porque muchas ONGs tienen cuentas en el exterior, en Venezuela, o incluso algunas ONGs europeas operan en Venezuela, y eso implica pues mayor revisión por parte de los bancos y por parte del movimiento de fondos, como incluso podría afectar hasta el movimiento o hacer que haya una demora en el movimiento de las remesas, que hoy en día es una parte pues importante para una parte de la población venezolana, porque prácticamente alrededor del 25% de nuestra población se encuentra fuera de Venezuela. Es decir que gracias a esa falta de vigilancia por parte del régimen madurista, esta designación podría terminar afectando también al venezolano de a pie, ese venezolano que está esperando quizá asistencia internacional. Claro, muchas veces lo que sucede en Venezuela con todo el panorama geopolítico tan complicado que tiene el país es que a pesar de las importantísimas deficiencias económicas, institucionales, políticas y jurídicas que tenemos en Venezuela, estas deficiencias pues generan reacciones restrictivas o punitivas
de países europeos, de Norteamérica, incluso algunos vecinos latinoamericanos, que aunque tienden a estar diseñadas para atacar esas deficiencias y esos comportamientos de parte del Estado venezolano, pues muchas veces, desafortunadamente, terminan teniendo efectos sobre la población venezolana civil y sobre el sector privado venezolano y sobre la población. Entonces yo creo que en este caso, más allá de algún efecto realmente que pueda tener en el Estado venezolano, que de por sí funciona de una manera muy opaca, lo más probable es que termine teniendo un efecto duro sobre los venezolanos comunes y sobre el sector privado. Más cuando en realidad la Unión Europea tiene una posición relativamente laxa con gran parte, sobre todo por ejemplo España, con gran parte de quienes son oficiales o han sido oficiales del gobierno venezolano. Tony, en todo caso, esto desató una respuesta airada por parte del régimen venezolano. Escuchemos lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional Madurista, Jorge Rodríguez. Ese parlamento electo precariamente, porque las participaciones en esas elecciones siempre son muy bajas, y con una mayoría absolutamente circunstancial, aprueba que Venezuela se presta, no sé qué yo, para el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Que además es técnicamente imposible, puesto que Venezuela, en razón del bloqueo brutal sometido por Estados Unidos y por Europa, está fuera del sistema financiero internacional. ¿Será que los rosáceos creen que la plata se lava en lavadora, con Ariel o con Ace? No sean tan imbéciles, no sean tan brutos. Venezuela no puede lavar dinero ni que quiere y no queremos. Tony, esta inclusión no contribuye a alimentar esta narrativa de que Venezuela está siendo atacada, como lo ha intentado mostrar el régimen para intentar lavar su rostro. Bueno, como ha sucedido con todas las sanciones, con todas las reacciones internacionales que han habido, pues normalmente en Venezuela el gobierno tiende a usar eso como parte de una narrativa para hablar de un bloqueo económico, de una guerra económica, y muchas veces sirve pues precisamente para evadir responsabilidad de las políticas públicas y las políticas que se han hecho domésticas en Venezuela y que han tenido consecuencias catastróficas. Pero a la larga creo que la gran víctima de toda esta historia, tanto de lo que sucede domésticamente en Venezuela como de las reacciones afuera, somos los venezolanos, que nos hemos convertido en una población pues que tiene un panorama económico y político sumamente complicado y duro internamente en Venezuela, pero que además ahora estamos viendo reacciones muy duras de parte de la comunidad internacional, no solo a nivel de sanciones, sino incluso en las políticas migratorias que por ejemplo está tomando Estados Unidos contra los venezolanos. Pero a ver, no podemos permitir que el régimen termine de utilizar esto para lavarse, como digo, el rostro. Hablemos entonces de las responsabilidades. ¿Quiénes son los actores detrás del blanqueo en Venezuela, de la financiación del terrorismo? Sabemos que allí operan grupos terroristas como el ELN, las disidencias de las FARC. ¿Qué tan rentables son estos negocios ilícitos en Venezuela y cuál podría ser la participación o responsabilidad del régimen? Como te digo, al final del día las deficiencias suceden por políticas domésticas y políticas institucionales venezolanas, pero aquí esto es una reacción de la Unión Europea que funciona en cuanto a cualquier entidad venezolana. Entonces, aunque se está hablando de precisamente pues, temas de legitimación de capitales, de grupos no estatales, al final del día es una política que se está aplicando a toda la población venezolana y a todas las entidades venezolanas. Entonces, sí, es una política que la Unión Europea está tomando, el Parlamento Europeo está aprobando, por las acciones que toma el Estado venezolano, pero que al final del día pues tiene unas consecuencias fuertes sobre cualquier negocio y cualquier venezolano que tenga cuenta en Europa. Entonces sí, ahí al final el uso de las narrativas políticas de parte del chavismo, que al final las acciones tienen nacen en respuesta a las actividades que hace el Estado venezolano o que pueda estar haciendo el Estado venezolano o que sucedan a nivel institucional en Venezuela, pero realmente las consecuencias mayores de esto las lleva el sector privado venezolano y la población venezolana, porque además el chavismo mismo ha aprendido a evadir institucionalmente los sistemas, sobre todo del mundo occidental. Al final, hoy en día, el chavismo, sí, Estados Unidos le pone sanciones petroleras, pero revende en Asia. Entonces creo que siempre hay como un efecto aquí mayor que termina pasando factura sobre grupos que van más allá del Estado venezolano y las instituciones. Yo creo que en este caso, sobre todo, lo vamos a ver es teniendo un overcompliance mayor sobre los venezolanos civiles y comunes que tienen cuentas bancarias en Europa y sobre el sector privado venezolano que transa y tiene comercio con Europa. Tony, pero ¿puede Venezuela seguirse aislando como propone Jorge Rodríguez, quien llamó a romper relaciones comerciales con empresas europeas? ¿Es esto conveniente a la situación en Venezuela? Es cero conveniente. Desafortunadamente Venezuela está profundamente aislada y, como bien dice, se debe por las políticas domésticas e institucionales que se han tomado internamente en el país.
Y realmente cada vez que suceden estos choques con países extranjeros, pues la respuesta de Venezuela pareciera ser correr hacia adelante, en aislarse más, en cortar más lazos, en volvernos más un paria internacional. Y eso sin duda también tiene consecuencias importantes sobre el sector privado venezolano y sobre la población venezolana. Entonces un poco lo que te decía, los venezolanos al final como población estamos convirtiéndonos en una gente entre la espada y la pared, ¿no? Políticas domésticas que nos hacen daño y políticas internacionales que también nos hacen daño. Tony Frangi Maguad, gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la tarde fin de semana. Un gusto estar.